El tema de hoy se llama, o lo he titulado, ¿y tú qué tan oxidado estás? Me encantaría, sé que algunos ya escucharon parte de esta charla, sin embargo, es muy probable que tengamos personas nuevas dentro de los asistentes el día de hoy. Me gustaría que de repente me cuenten para ustedes qué es o qué es lo primero que viene a su memoria, a su mente cuando escuchan la palabra oxidado o la palabra oxidación. ¿Qué es eso primero que pasa por su mente cuando escuchan esa palabra? Me gustaría leerlos allí en el de una manzana, que ahorita compartimos el mismo pensamiento, me imagino una manzana, deteriorado, desgastado, enfermedad, dice el doctor Julio, desgaste, enfermedad, decrépito. Bien, muy bien. Bueno, creo que aquí todos somos muy buenos estudiantes, como dice nuestro decano, el doctor Oliveros. Sin embargo, si nosotros le preguntamos a una persona que de repente no haya podido estar en estos espacios o que de repente no tenga mucho contacto con todo lo que tiene que ver el ámbito científico, lo más probable es que nos hable de una manzana, como dijo Clarita, o lo más probable es que nos diga que un clavo, que un carro oxidado, y eso está bien. Eso está bien y todo esto que ustedes han dicho también corresponde de una manera muy exacta, podríamos decir, a lo que en términos generales nosotros conocemos como oxidación. Cuando nosotros hablamos de oxidación, nos estamos básicamente refiriendo a un proceso físico-químico que ocurre de manera muy natural tanto en la materia inorgánica como en la materia orgánica, en todo lo que son los seres vivos. Y la principal forma de oxidación que nosotros conocemos o que se conoce en los seres vivos es el oxígeno, se debe al oxígeno, sin que sea el único causante de este proceso. Sin embargo, es el más importante. Eh, si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de mirar una celulita como estas que están aquí en la parte inferior al interior, ¿qué podríamos ver? Podríamos ver que se están llevando a cabo miles de diminutas reacciones que utilizan precisamente ese oxígeno para metabolizar nutrientes, también para obtener la energía necesaria que le permite a la célula mantener esos procesos que se desarrollan en nivel celular. Este proceso es aproximadamente un 98% muy eficiente y el 2% restante genera compuestos que son más oxidantes y que pueden dañar a esos componentes celulares. Está pasando. Bueno, acá. Pero exactamente, ¿qué es? De manera más específica, ¿qué es oxidación? De una manera muy sencilla, podemos decir que es un proceso en el que se da una pérdida y una ganancia de electrones con el que se transforma el oxígeno que se respira y los nutrientes ingeridos en energía que se requiere para el funcionamiento orgánico. Este proceso produce, además de dióxido de carbono y agua, toda una serie de moléculas residuales que se conocen con el nombre de radicales. Entonces aquí en esta imagen podemos ver que la oxidación nos habla de una pérdida de electrones. Aquí vemos nuestro átomo y está perdiendo un electrón. Y en el caso de la reducción se da cuando hay una ganancia de electrones. Entonces, este átomo que está aquí a la derecha estaría en un proceso de reducción porque ha ganado un electrón que proviene de este átomo vecino que se oxidó. Pero, como les dije, se produce en todo esto una serie de moléculas que se conocen como radicales libres. ¿Y qué es un radical libre? Un radical libre es un átomo o es un
una molécula con uno o más electrones que no se encuentran apareados en su último orbital. Todos los átomos tienen desde uno hasta más orbitales y en el último orbital es donde nosotros miramos, básicamente en donde podemos definir si es un átomo estable o si es un radical libre. Todos los átomos deben estar en parejitas, deben estar apareados. Cuando hay alguno que no está apareado, en ese momento, esa especie química es un radical libre que es capaz de reaccionar con múltiples biomoléculas a través de su oxidación y lo que hacen es empezar a atacar a los lípidos y a las proteínas que se encuentran en la membrana celular, por lo que la célula no puede realizar todas sus funciones vitales de una manera óptima. ¿Cómo se puede dar origen a la aparición de todos esos radicales libres? ¿Cómo se originan? Tenemos básicamente dos fuentes. Hay unas fuentes que son endógenas, que ocurren al interior de nuestro organismo de una manera natural, y hay otras que son las fuentes exógenas. Dentro de las fuentes endógenas tenemos básicamente tres procesos. ¿Cuáles son esos procesos? El primero de ellos es la respiración celular que se realiza dentro de la mitocondria, que es un organelo que se encuentra al interior de las celulitas. El metabolismo oxidativo que se da en la mitocondria, que es conocida como el organelo con mayor importancia dentro de la producción de ATP, que es la molécula de energía, porque ella es la que libera esa energía que se necesita para esos procesos vitales. Además de que produce ese ATP, también es considerada como la principal fuente de radicales libres, ya que al producirse el metabolismo oxidativo se da paso a esa reducción tetraelectrónica del oxígeno. ¿Y por qué tetraelectrónica? Si miramos aquí esta reacción que coloqué al lado de la mitocondria, vemos que por cada molécula de oxígeno, ¿sí?, en donde se libera agua, donde se libera ATP, donde se libera también dióxido de carbono, también hay una liberación de 4 átomos o de 4 radicales libres. Por eso hablamos de tetraelectrónica. Hay 4 radicales libres que se están produciendo por cada reacción, ¿sí?, por cada átomo de oxígeno. Eso es mucho. Eso es mucho porque la mitocondria todo el tiempo está realizando este proceso. Otra fuente endógena es todo lo que son las enzimas oxidativas, específicamente la xantina oxidasa. Esta enzima es responsable de la conversión de una forma metabólica de las purinas, que es la hipoxantina, y la convierte en ácido úrico. Y este proceso también genera radicales libres. Entonces tenemos los que se originan allí en la mitocondria, tenemos los que se originan aquí gracias a este proceso que realiza la xantina oxidasa, y tenemos finalmente todo lo que se da a nivel del proceso de fagocitosis. Durante este proceso se producen radicales libres, pero a diferencia de los dos primeros procesos, estos radicales libres que se originan en el proceso de fagocitosis son completamente benéficos, debido a que estas células fagocíticas son la primera línea de defensa contra todos los patógenos. Al activarse esas células fagocíticas, se va a dar inmediatamente una gran explosión oxidativa en la que se produce una gran cantidad de radicales libres, pero todos ellos benéficos porque van a ayudar en ese proceso inmunológico, ese proceso de salvaguardar todo lo que se da al interior de nuestro organismo en el momento en que hay un ataque por virus, por bacterias. Entonces, en ese momento, las células fagocíticas entran a atacarlos y se da esa explosión de radicales libres que van a ayudar en este proceso inmunológico. La otra fuente son las fuentes exógenas, es todo lo que ocurre al exterior de nuestro organismo, todo en nuestro entorno. Entonces tenemos la radiación ultravioleta. Cuando hay protección adecuada, pues ahí eso va a hacer que se genere también la producción de radicales libres. En estar expuestos a la contaminación ambiental, a
altas cargas de polución. Esto también nos va a generar que se produzcan radicales libres cuando tenemos una gran cantidad de estrés, sometidos a mucho estrés. Cuando no manejamos una dieta adecuada, sino completamente dañina o lesiva a nuestro organismo, cargado, por ejemplo, de grasas trans, de todo esto que no trae ningún beneficio a nuestro organismo. Cuando hay tabaquismo, bueno, eso tendría que ver también en la parte de contaminación. Estamos contaminando nuestro organismo y también estamos generando contaminación al medio ambiente, lesionando a otras personas, a esos fumadores pasivos. Y tenemos también el ejercicio. Normalmente nosotros pensamos que el ejercicio es bueno, claro que sí, es bueno y no debemos tener una vida pasiva, ¿sí? Sino que debemos también hacer ejercicio. Eso forma parte de esos hábitos saludables. ¿Cuál es el problema? Cuando el ejercicio ya se da en exceso, porque todo extremo es vicioso, cuando se da en exceso, pues va a haber una gran demanda de oxígeno de parte de nuestro organismo, y a mayor cantidad de oxígeno que esté demandando en nuestro organismo, pues mayor va a ser la producción de radicales libres, se va a incrementar. Entonces, en ese momento es cuando viene a no ser tan benéfico para nuestro organismo el ejercicio. Entonces, estas son las fuentes que pueden generar producción de radicales libres al interior de nuestro organismo y al interior allí de cada una de las membranitas de las células, lesionando la membrana celular. Entonces aquí vemos esos radicales libres, ¿sí?, que lesionan la membrana celular, que lo que hacen es atacar los lípidos y las proteínas que están allí en la membrana. Y aquí vemos al otro lado una membrana que no ha sido lesionada por el ataque de estos radicales libres. Bueno. Sabemos muy bien que la existencia de radicales libres, como la del proceso de oxidación que generan, pues es fundamental para el equilibrio del organismo. Y una vez cumplida esa función, son eliminados por sustancias que se denominan antioxidantes, y esto permite que se restablezca ese equilibrio, que se restablezca esa homeostasis en la que debe permanecer nuestro organismo. Sin embargo, cuando esos antioxidantes no son suficientes para contrarrestar esos radicales libres que se están produciendo, se produce un aumento de la presencia de estos en la célula, produciéndose lo que se denomina estrés oxidativo, que básicamente se caracteriza porque hay un incremento de la actividad oxidativa en el interior de la célula, lo que va a originar un cambio estructural y funcional de la misma, que lo que hace es acelerar su envejecimiento y favorecer procesos de apoptosis, es decir, esa muerte celular de las celulitas. La consecuencia de todo esto es que se produce un deterioro de tejidos y por tanto se favorece la aparición de diferentes patologías como las que vemos aquí: el envejecimiento prematuro, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, enfermedades hepáticas, un sinnúmero de enfermedades que voy a detallar un poquito más adelante. Cuando hablamos de estrés oxidativo, resulta que ese estrés oxidativo se puede dar en diferentes intensidades. Entonces ahí es donde hablamos de una intensidad de ese estrés oxidativo. Vemos que en la base, en los primeros estadios de fases de ese estrés oxidativo, es donde se puede dar un proceso de adaptación. Un proceso de adaptación de la célula, en donde la célula puede manejar esa situación que se está dando a causa de esa carga de radicales libres, y donde se activan todos los mecanismos de esos antioxidantes para que se dé una protección a nivel celular y se pueda detener ese posible daño que puede darse en caso de que no se logre generar ese en el caso de que los antioxidantes no puedan funcionar de manera adecuada porque la cantidad de radicales es mayor.
Otra fase de ese estrés oxidativo es cuando ya hablamos de un estrés oxidativo agudo, en donde ya se evidencia un daño celular, porque empieza a darse un daño a nivel de los lípidos y a nivel de las proteínas. Y otra fase ya es el estrés crónico, en donde ya se da es una muerte celular. Aquí en esta diapositiva podemos ver de una manera mucho más clara todo esto de lo que les estoy hablando. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Entonces, tenemos una celulita normal. Si esa célula normal entra en un proceso de estrés oxidativo, pueden darse dos situaciones. O hay una adaptación, ¿sí? Una adaptación que puede dar lugar a una hipertrofia, puede dar una atrofia, una hiperplasia o puede dar una metaplasia. ¿Qué significa cada uno de estos procesos? Cuando nosotros hablamos de hipertrofia, estamos hablando de un aumento del tamaño celular. Se están aumentando el tamaño de las celulitas y esto ocasiona un incremento en el tamaño del órgano afectado. Por ejemplo, cuando hay una hipertrofia ventricular. Entonces, aquí la imagen está un poquito pequeña, espero que la alcancen a ver. Aquí vemos la estructura del corazón al nivel interno, en donde vemos que está completamente normal en cuanto a su morfología. Sin embargo, cuando se da una hipertrofia ventricular, aquí en este ventrículo, vemos que ya no está normal, que aún ha habido un aumento del tamaño de esas células que ha ocasionado un incremento en el tamaño de este ventrículo, ocasionado por una hipertrofia que puede darse por un estrés oxidativo y que generalmente se da por procesos de un aumento en la presión arterial. Tenemos también lo que es la hiperplasia. La hiperplasia se refiere a un aumento en el número de las células. Entonces, hipertrofia, aumento en el tamaño de las células. Hiperplasia, aumento en el número de células. Un ejemplo de hiperplasia es la hiperplasia endometrial, allí en el endometrio. Entonces, aquí en la imagen vemos aquí un endometrio completamente normal, ¿sí? Mientras que acá se ha dado un proceso de hiperplasia debido al aumento en ese número de células. Esa hiperplasia endometrial es una proliferación excesiva del endometrio. El tipo de hiperplasia más común es la hiperplasia leve o simple. Esta tiene un riesgo muy pequeño de volverse cancerosa, es decir, que si en un estadio temprano se logra determinar y actuar eficazmente sobre este proceso que se está dando, obviamente que puede ser reversible. Sin embargo, cuando se pasa y pasa y pasa el tiempo, eso se puede volver más crónica, esa hiperplasia endometrial, y podría obviamente llegar a desencadenar un cáncer, pero obviamente, como les dije, es poco probable que eso suceda. Tenemos también la atrofia. Cuando nosotros hablamos de atrofia, estamos hablando de la disminución del tamaño de un órgano o de un tejido por la disminución en el tamaño y número de células. Aquí no solamente hablamos del tamaño o solamente del número de células, sino que aquí pueden estar implicados los dos. Entonces puede haber una disminución del número de células y también puede darse de manera simultánea una disminución del tamaño de las células. Y se puede dar por la falta de actividad, también se puede dar por una pérdida en la inervación, por la falta también de irrigación sanguínea, que es lo que se denomina isquemia, o por una nutrición inadecuada, cuando hay procesos de desnutrición. Entonces ahí se puede dar atrofia a nivel básicamente de lo que son el tejido muscular. Y tenemos la metaplasia. Esta metaplasia es un cambio reversible en el que un tipo celular diferenciado que pasa de epitelial, que puede ser epitelial o escamoso, es reemplazado por otro tipo de células, como lo que ocurre o
o lo que se puede dar cuando se presenta una metaplasia a nivel de la tráquea. ¿Por qué se puede dar una metaplasia a nivel de tráquea? Porque de repente es una persona que es fumadora. Entonces, las celulitas obviamente empiezan a responder a esa agresión que están recibiendo porque para ellas es una agresión y la manera de responder es generar un cambio. Entonces, aquí vemos en esta imagen estas primeras celulitas que están aquí que parecen cilindros, es el epitelio normal que tiene nuestra tráquea. Son células que tienen una forma de cilindro, son alargaditas y que en su superficie tienen una capa de moco que están produciendo todo el tiempo. Ante el ataque de ese proceso de tabaquismo, obviamente ella responde generando un cambio para protegerse y las células pasan de tener esa forma de cilíndrica a tener una forma escamosa. Y al ser como escamas, ya no producen ese moco que sirve también como mecanismo de protección y la tráquea pues se va a hacer mucho más susceptible al desarrollo de enfermedades infecciosas e incluso a largo tiempo un proceso cancerígeno, no solamente a nivel de tráquea, también aquí pueden estar involucrados los bronquios. Sin embargo, como les dije inicialmente, estos 4 procesos, ¿sí? Son procesos que se dan a nivel de adaptación en unas células o en células que están sometidas a un estrés oxidativo. Es decir, que es un proceso que puede ser reversible. Puede ser reversible si se ataca o si se da solución en el tiempo adecuado. Sin embargo, cuando una célula no logra generar ese proceso de adaptación debido a ese estrés oxidativo es cuando hablamos de que se puede dar una lesión celular porque no hay una capacidad para poder adaptarse. Esa lesión celular puede ser grave, progresiva o puede ser leve, transitoria. Cuando es leve, transitoria, aún en esta etapa puede ser reversible y puede volver a ese estado normal la celulita. Sin embargo, cuando es una lesión grave y progresiva es una lesión que es irreversible. Y entonces ahí ya se dan procesos de necrosis, muerte de las células, o se dan procesos de apoptosis. En los 2 casos estamos hablando de una muerte celular. ¿Cuál es la diferencia entre esos 2 procesos? Cuando hay una necrosis, las células se van a inflamar y van a sufrir una lisis, se estalla la celulita, se rompe la celulita y va a afectar a todos los tejidos que estén a su alrededor. Y es por eso que en ese momento entonces vemos que hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Y que hay un proceso que va a involucrar a todo el tejido. En el caso de la apoptosis, la célula no se va a inflamar, sino que se contrae, ¿sí? Y lo que hace es que se fragmenta y como lo podemos ver de pronto, si se alcanza a ver aquí en esta imagen que coloqué, y todos esos productos de la fragmentación son absorbidos por otras células y no se genera ningún daño a los tejidos que estén alrededor. Digamos que esa es la diferencia entre lo que es necrosis y apoptosis. Los 2 involucran muerte celular, pero es una muerte que se da de una manera completamente diferente. Y la apoptosis es una muerte celular programada, mientras que la necrosis se da como resultado de un proceso lesivo en un grupo de células que ya puede involucrar tejidos. Vamos con la siguiente. Bueno, cuando nosotros hablamos de estrés oxidativo, entonces les decía que ese estrés oxidativo puede desencadenar una gran cantidad de enfermedades y enfermedades que pueden ser desde cosas muy sencillas, y en ese momento estamos hablando de que es un estrés oxidativo adaptativo y que puede ser reversible, o pueden darse enfermedades
enfermedades también como la dermatitis, la psoriasis, enfermedades también como la arteriosclerosis, la hipertensión. Todas estas enfermedades se pueden desarrollar. Una de las causas pueden ser ese estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, de aquí la importancia de estar siempre muy pendientes de cómo estamos nosotros dentro de nuestro organismo, cómo son esos hábitos que nosotros estamos teniendo y que pueden de una o de otra manera desencadenar que se aumenten la cantidad de radicales libres en nuestro organismo y que con el paso del tiempo puedan dar lugar a alguna de todas estas enfermedades. Entonces, cuando nosotros hablamos de que estos radicales libres y el estrés oxidativo ocasionan diferentes enfermedades, nosotros podemos empezar a evidenciarlo en muchas cosas que son muy sencillas y que son muy visuales, que fácilmente nosotros podemos ver. Y ahí podemos nosotros decir que probablemente nuestro organismo está empezando a sufrir estrés oxidativo. ¿Cómo lo podemos evidenciar en esos primeros estadios para que no vayamos a desarrollar situaciones patológicas complejas? Por ejemplo, nuestra piel empieza a volverse menos tersa, pierde esa lozanía, pierde ese brillo natural. Obviamente, como les decía el sábado, hay un proceso que es el envejecimiento y que a medida que pasan los años, obviamente que se vuelve evidente. Sin embargo, no podemos permitir que se dé un proceso de envejecimiento acelerado, un proceso de envejecimiento anticipado. Y la piel es uno de los órganos que nos permite a nosotros evidenciar eso. Entonces, si nuestra piel ha perdido la lozanía, ha perdido ese brillo y además, por ejemplo, aparecen manchas, eso es un síntoma de un posible estrés oxidativo. También cuando se da un aumento de arrugas muy marcadas. No sé si ustedes han visto personas, por ejemplo, de 30, 35 años, 40 años, personas pues eso es una edad muy joven y sin embargo vemos su piel, vemos su rostro muy demacrado, vemos sus líneas de expresión muy marcadas, probablemente debido a altas cargas de estrés, debido a la polución, debido a todas ese tipo de fuentes endógenas que les mencioné y que de una u otra manera hacen también que esas fuentes endógenas, esas fuentes exógenas también hacen que de una u otra manera las endógenas se vengan a alterar. Tenemos también que puede darse un aumento en la ruptura del cabello, pueden aparecer dolores musculares que dependiendo de la edad pues no tendrían por qué darse, inflamación en las articulaciones y también esas ojeras que se dan de una manera tan marcada. Entonces todo esto nos habla a nosotros, ¿sí? Son señales de alerta. Nuestro organismo nos habla. Nuestro organismo nos muestra evidencias de lo que puede estar sucediendo al interior y es allí donde nosotros entonces debemos estar alerta para empezar a cambiar lo que tengamos que cambiar y empezamos a incluir lo que debemos incluir dentro de esos hábitos excelentes que debemos nosotros tener. Bueno. Esos radicales libres, ¿cómo actúan dentro de nuestro organismo? Entonces recordemos que ellos se caracterizan porque mínimo tienen un electrón que está desapareado, ¿sí? Entonces lo que ellos van a buscar es estabilizarse. ¿Cómo lo hacen? Robándole un electrón a las moléculas estables que están a su alrededor. Y esa molécula que es agredida pues va a sufrir un proceso de oxidación y deja de cumplir su función y se transforma en un nuevo radical libre. Entonces aquí se desata una reacción en cadena, en donde cada nuevo radical libre le roba un electrón a otra molécula y eso hace que se incremente el daño. Es toda una reacción en cadena. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que obviamente todo este proceso va a generar enfermedades. Pero
pues debemos tranquilizarnos porque afortunadamente nuestro organismo es tan sabio en su fisiología y en su morfología que hay una serie de sustancias, ¿sí? De moléculas que ayudan a contrarrestar todo esto, que son los antioxidantes. Y esos antioxidantes, ¿cómo es que funcionan dentro de nuestro organismo? ¿Cómo es que actúan? Cuando estos antioxidantes se encuentran con un radical libre, lo que hacen es cederle un electrón. ¿Sí? Cederle aquello que le está faltando al radical libre y así logran que ese radical libre se estabilice y se detiene, perdón, aquí dice se obtiene, no, ahí cometí un error, se detiene la reacción en cadena, ¿sí? Y el antioxidante se oxida, sin embargo, se convierte en una sustancia completamente inocua, que no va a generar ningún daño a la célula. Y las mitocondrias y otras partes de las células son protegidas por todos esos antioxidantes. Dentro de esos antioxidantes, nosotros resulta que tenemos dos tipos de antioxidantes. Tenemos antioxidantes endógenos y tenemos antioxidantes exógenos. Los antioxidantes endógenos son aquellos que se producen al interior de nuestro organismo. Los exógenos son aquellos que consumimos en nuestra dieta. Dentro de esos antioxidantes endógenos podemos encontrar el glutatión, la coenzima Q, el ácido tióctico, otros que son enzimas como el superóxido dismutasa, la catalasa, el glutatión peroxidasa. Estos son esos antioxidantes de carácter endógeno que se producen dentro de nuestro organismo y exógenos como cuáles que podemos estar consumiendo dentro de nuestra dieta. La vitamina E, la vitamina C, los polifenoles, los flavonoides, los betacarotenos, estos son algunos de esos antioxidantes exógenos que lo que hacen es fortalecer el proceso, venir a fortalecer todo lo que hacen esos antioxidantes endógenos. Ahora bien, dentro de estos antioxidantes endógenos, cabe resaltar la labor del glutatión. ¿Por qué? Porque el glutatión es el mayor antioxidante intracelular en el cuerpo. Por eso es conocido como el antioxidante maestro, porque rige y controla a todos los demás antioxidantes. A diferencia de la vitamina A, de la vitamina C, de la vitamina E, que son antioxidantes exógenos, es decir, que los estoy ingiriendo, el glutatión es endógeno, como ya se los decía, y se produce dentro de las células y nuestro cuerpo lo utiliza para muchas funciones. Está formado por 3 aminoácidos que son el glutamato, la cisteína y la glicina, ¿sí? Y que ellos se unen por enlaces peptídicos. En el interior de cada celulita, el engranaje de antioxidación es conducido o es liderado por el glutatión que recicla todos los antioxidantes con la vitamina C y la vitamina E, facultándolos de nuevo para seguir ejerciendo su labor como antioxidantes. Es por esto que se denomina el antioxidante maestro. ¿Y cómo trabaja este antioxidante con los demás? ¿Sí? Suplementos como las vitaminas E y la B y la C son sustancias que actúan sinérgicamente. Entonces miremos que también dentro de nuestro organismo se puede dar ese proceso de sinergia, en donde ya sabemos que cuando hablamos de sinergia se habla de un potencializar, ¿sí? Las propiedades que cada uno de ellos tiene de manera independiente. Entonces, al unirse, lo que hacen es potencializar esas propiedades que ellos tienen como antioxidantes. Entonces, lo que hacen es reforzar la efectividad de esos sistemas de defensa en nuestro organismo. Entonces, eso no solamente se da a nivel de esos suplementos, sino que también se da de una manera muy sabia dentro de nuestro organismo. Todos ellos se unen, trabajan en conjunto y lo que hacen es potencializar ese proceso o esos mecanismos de defensa que tiene todo nuestro cuerpo.
¿Qué podemos ver en esta gráfica? ¿Y por qué coloco de manera específica esa glutatión? Por lo que ya dije previamente, porque el glutatión es ese antioxidante maestro, es el que lidera todos esos procesos de restablecer la homeostasis en nuestro organismo, ¿sí? Cuando se requieren los antioxidantes para contrarrestar los efectos de esos radicales libres que se puedan estar generando en nuestro organismo. Y aquí vemos que hay una correlación directa entre la disminución de los niveles de glutatión e incremento del estrés oxidativo, que está ligado a la mayoría de enfermedades crónicas. Desafortunadamente, hoy en día, ¿sí?, los niveles de glutatión están reduciéndose a niveles muy críticos en etapas cada vez más tempranas. ¿Debido a qué? A la mala alimentación, debido a los procesos de estrés, a los altos niveles de contaminación que hay en el medio ambiente, a todas esas fuentes exógenas que mencionamos previamente. Todo eso ha hecho que esos niveles de estrés oxidativo se incrementen drásticamente y que con el paso del tiempo, así como se incrementa el estrés oxidativo, se disminuyen las cantidades de antioxidantes en nuestro organismo y específicamente el glutatión, como punto de intersección que ocurre más o menos a una edad de los 50 años, es el punto más crítico. ¿Por qué crítico? Porque es el punto en donde si no tomamos las medidas que corresponden, y ojalá desde una temprana edad, ¿sí? Sin embargo, en ese momento también se puede hacer, pues es el momento en donde nuestro organismo puede desarrollar fácilmente cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad. Esto es lo que nos muestra esta gráfica. Entonces, en el sistema celular, el glutatión se encuentra en constante demanda y hay situaciones en las que esos niveles pueden caer rápidamente, tales como cuando se presentan las enfermedades, cuando hay toxinas que están agrediendo nuestro organismo, cuando hay situaciones de estrés, cuando hay fatiga crónica o incluso, como les mencionaba, cuando hay excesos en el ejercicio, cuando también hay aspectos que lo presionan a la baja. Las causas más conocidas en la disminución de los niveles de glutatión son los contaminantes ambientales, las infecciones, la mala alimentación, los daños provocados también por el consumo de fármacos, estas personas que de repente desarrollan enfermedades y que obviamente van a donde el médico y que les medican y medican y medican. No estoy diciendo, hay momentos en que es necesario de repente esos medicamentos, pero cuando el medicamento se hace la constante, ese medicamento de una u otra forma también termina alterando otras estructuras, ¿sí? También los metales pesados, los agentes químicos, agentes cancerígenos, el humo del tabaco, todo, mejor dicho, la lista es supremamente larga. Y como les decía, con la edad esos niveles de glutatión también disminuyen, pero disminuyen de una forma completamente natural. Lo que no es natural es que esas fuentes exógenas aceleren, ¿sí?, la disminución de esos antioxidantes, de ese glutatión en nuestro organismo. De ahí la importancia entonces de que nosotros tengamos una alimentación, una dieta completamente balanceada y que nos permita fortalecer, ¿sí?, esos antioxidantes al interior de nuestro organismo. Y si nos pueden permitir también que ellos incrementen, pues fabuloso. Entonces, algo aquí muy, muy importante para tener en cuenta. Entonces, como les venía diciendo, los radicales libres y el estrés oxidativo están involucrados en todo lo que es la etiopatogenia, causas, síntomas de múltiples enfermedades crónico-degenerativas. Por lo anterior, el mantenimiento del equilibrio redox a nivel celular a través del buen funcionamiento del sistema antioxidante es un
factor limitante en el establecimiento de ese estrés oxidativo y sus efectos nocivos sobre las vías de señalización celular. Por lo tanto, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que para mantener el equilibrio redox a nivel celular es recomendable, ¿sí? Es imprescindible un estilo de vida sano, un estilo de vida, digamos, relajado, tranquilo, que haya una alimentación equilibrada, guardando de preferencia el consumo de productos naturales, no caer tampoco en excesos y una práctica regular de actividad física para la prevención de todas estas situaciones patológicas. Y es precisamente aquí en donde nuestros productos entran a jugar un papel muy importante porque la alimentación ya es es la base para que tengamos, ¿sí? Todo, tengamos una muy buena vida, una vida saludable. Sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Debido a los procesos de industrialización que conocemos, que han hecho que se afecten muchas de las propiedades de esos alimentos y ellos no nos van a proporcionar de repente toda esa carga adecuada que requiere nuestro organismo de antioxidantes que vengan a... Entonces, por eso es importante una muy buena suplementación y aquí es donde nuestros productos empiezan a jugar un papel supremamente importante. Y están todos ellos, están absolutamente todos. ¿Por qué? Porque todos nos van a brindar un aporte de antioxidantes. Entonces, tenemos nuestro Ultracell, nuestro CBD, un excelente producto. Este CBD, sabemos que es un CBD de espectro completo, ¿sí? Presenta un gran poder antioxidante debido al efecto séquito de sus componentes que forman parte de la composición de este gran producto. Estudios han demostrado que los cannabinoides que forman parte de su composición actúan como potentes antioxidantes. Incluso hay evidencias de que el CBD es un agente antioxidante superior a la vitamina C y a la vitamina E. Y aún así, dentro de la composición de nuestro CBD, encontramos no solamente cannabinoides, sino también encontramos vitamina C y encontramos vitamina E. Y además encontramos terpenos y encontramos flavonoides que también tienen esas propiedades como antioxidantes. Ese CBD disminuye el impacto de la inflamación generada por el estrés oxidativo. Entonces es un gran suplemento que nos va a respaldar muy bien en todo lo que es el proceso de antioxidación en nuestro organismo. Tenemos aquí este excelente producto, ¿sí? Que es nuestro Amalaki. Entonces, que es un producto que es conocido como el mejor antioxidante ayurvédico. Toda la medicina ayurveda tiene un gran respaldo, ¿sí? En esta fruta tan maravillosa que es el amalaki. Los frutos del amalaki son especialmente ricos en vitamina C, tienen una gran carga de vitamina C. Aquí vemos que por cada 100 gramos de amalaki hay 680 miligramos de vitamina C. Mientras que si nosotros miramos una naranja, por ejemplo, por cada 100 gramos de naranja tan solo encontramos 52 miligramos de vitamina C. Y si miramos un limón, por cada 100 gramos de limón encontramos tan solo 50 miligramos de vitamina C. Es decir que el amalaki, este fruto tan pequeño, pero tan poderoso, se lleva por delante a las naranjas, se lleva por delante también a los limones, que obviamente también son muy deliciosos y que también nos pueden ayudar. Este amalaki también es muy rico en polifenoles, que sabemos que también nos brindan esa protección como antioxidantes, porque tienen esa propiedad de antioxidantes y también una gran carga de taninos, todos ellos excelentes antioxidantes, como ya lo he dicho.
Tenemos aquí también otro gran componente de toda la línea Ayurveda, que es nuestra cúrcuma, que está presente en el Renogen, ¿sí? Esta cúrcuma tiene un alto contenido de polifenoles. Esta es una especie originaria de la India y ha estado ampliamente estudiada por sus beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, justamente porque lo que hace es estimular la producción natural de glutatión. Ojo con esto, la cúrcuma estimula la producción de ese antioxidante maestro, entonces algo supremamente maravilloso y de otros antioxidantes que están al interior de nuestras celulitas. Y por eso es que va a brindar también protección a un órgano muy importante que es nuestro hígado contra el estrés oxidativo. ¿Y por qué hablo específicamente del hígado? Porque es que el hígado tiene una gran cantidad de mitocondrias y es en las mitocondrias donde se da la producción de glutatión. Entonces, importantísimo que este componente de nuestros productos, que es la cúrcuma, que está en el Renogen y que está en nuestro jugo de Amalaki, ¿sí?, nos ayude con todo este proceso incrementando la producción de glutatión. No solamente va a incrementar la producción de glutatión, sino que además ellos mismos también son antioxidantes. Entonces el refuerzo es supremamente grandioso. Y tenemos también nuestro té verde, que está, por ejemplo, aquí en nuestro Axel, ¿sí? Este té verde posee un contenido muy alto de polifenoles y los polifenoles tienen unas propiedades antioxidantes maravillosas. Y el contenido de polifenoles de este té es tan alto que aproximadamente el 30% de su peso corresponde a polifenoles. Entre todos esos polifenoles, cabe resaltar la presencia de la catequina, que se encuentra en grandes cantidades, que es un gran antioxidante que va a ayudar a prevenir el daño celular. Esta catequina podría ser precisamente una de las principales razones por las que el té verde posee grandes propiedades medicinales. Y finalmente, tenemos dentro de todos esos componentes que tienen nuestros productos, tenemos la canela, que como decía el día sábado, la canela la ve uno algo, hay como una especie que está en nuestra cocina, que nos va a ayudar a dar aroma, a dar sabor, pero que de repente no imaginamos que tiene unas propiedades antioxidantes tan maravillosos. Miren, contiene vitamina C. Por cada 100 gramos de canela hay 28,5 miligramos de vitamina C. La canela es una de las plantas más ricas en antioxidantes del mundo. En un estudio que se hizo, donde se comparó la actividad antioxidante de 26 especies, se logró determinar que la canela definitivamente fue el claro ganador frente a las otras 25 especies, entre las que estaban incluso el ajo, ¿sí?, y el orégano. Y sabemos que el ajo y el orégano tienen grandes propiedades y que también se les considera superalimentos porque tienen grandes propiedades medicinales. Y aún así, la canela los pasó, los arrebasó, los dejó atrás, como digo yo, los dejó botados. Entonces, aquí nos damos cuenta de todas las propiedades tan maravillosas que tienen nuestros productos. Y cuando hablamos de estrés oxidativo, entonces reitero, una excelente dieta, unos excelentes hábitos alimenticios. Saquemos de nuestras cocinas, saquemos de esa lista de alimentos todo aquello que puede generar daño a nuestro organismo. Por ejemplo, yo antes consumía azúcar, pero el azúcar es supremamente nociva para nuestro organismo y la eliminé completamente. La eliminé completamente. Y así como podemos hacer eso con el azúcar, podemos hacerlo, ¿sí?, con esas grasas que no son buenas para nuestro organismo, con todos esos alimentos que pueden estar muy cargados, por ejemplo, de carbohidratos, ¿sí? O sea, una dieta saludable.
pero además una dieta respaldada también por excelentes suplementos como los que tenemos aquí, que nos van a brindar una gran cantidad de antioxidantes y no solamente de antioxidantes, sino una gran cantidad de aportes a nuestro organismo que nos van a ayudar a tener una homeostasis excelente, que haya un equilibrio y que nos permita, ¿sí?, controlar enfermedades si de repente ya las tenemos, o que nos permita, ¿sí?, alejar esas enfermedades, que no vengan, que no lleguen esas enfermedades, sino que por el contrario, a medida que nosotros avancemos en edad, a diferencia de repente de otras personas que no se cuiden, nosotros podamos gozar de esa homeostasis que debe tener nuestro organismo. Y obviamente también un ejercicio adecuado. No nos vamos a extralimitar, no nos vamos a ir a esos niveles en donde queremos hacer lo que no hicimos en años, hacerlo y lograrlo en tan solo un mes. Tampoco se trata de eso. Todo en la justa medida. Entonces la invitación el día de hoy es esa. Y este era todo el conocimiento, toda la información que el día de hoy quería compartir con todos ustedes. Espero que esto haya sido de gran valor para todos y cada uno de ustedes. Entonces, Juli, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Bueno, definitivamente muchas gracias a ti, Luzmita, quien está de acuerdo que esta mujer definitivamente sabe mucho y lo más lindo de todo es que comparte todo lo que sabe con nosotros. Muchas gracias, Luzmita, por compartir, por enseñarnos en esta mañana. Definitivamente aquí yo estaba viendo y todo el mundo estaba muy atento. Bueno, los que tenían la camarita, igual de todas formas, no hubieron muchas preguntas durante la charla y eso me encanta porque cuando no hay muchas preguntas quiere decir que casi que todo está clarito.